Gracias Jesús, gracias Dios. Gracias porque eres maravilloso. Saludos a todos los amigos que nos ven en toda América Latina. Un abrazo especialísimo a todos los que nos escriben y nos hablan. Gracias porque son de bendiciones las cartas que ustedes nos envían. Los que están en España, los que están en Italia, increíble. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar hoy con la serie de mensajes ¿Cómo presento a Cristo? Este es el tercer mensaje que nosotros vamos a llevar. El mensaje de hoy es ¿qué es el Evangelio de Cristo? Ustedes tienen en sus boletines, por favor, tengan la bondad. Vamos a ver conceptos que evangelismo es una cosa, evangelista es otra cosa, evangelio es otra cosa y el mensaje del evangelio es otra cosa. Ustedes tienen en sus boletines. Vamos a verlo primero. Evangelismo es anunciar o llevar el buen mensaje. Eso es evangelismo, es anunciar, es llevar el mensaje. Evangelista, en cambio, quiere decir, es la persona que evangeliza. Tercero, el evangelio son las buenas nuevas o las buenas noticias. Eso es el evangelio. Y el mensaje del evangelio es el evangelio de Jesucristo. Entonces, son sinónimos, pero casi no son iguales. Se asemejan un poco, pero evangelismo es anunciar el mensaje. El evangelista es la persona que evangeliza. El evangelio es las buenas noticias y el mensaje es el evangelio de Jesucristo. Así que vamos a ver hoy, en cambio, el mensaje. ¿Qué es el evangelio de Jesús? Según la palabra de Dios, en 1 Corintios, capítulo 15, el verso 3 al verso 4, son las buenas noticias del evangelio. Aquí encontramos, debemos de proclamar el evangelio de Cristo intencionalmente con su ejemplo de vida, pero también usando nuestras palabras. Tenemos que evangelizar porque la Biblia dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Por eso los apóstoles murieron no solamente por vivir vidas ejemplares, sino por abrir sus bocas. Tenemos que hacer las dos cosas y mantener el balance. Tenemos que predicar el evangelio con nuestro testimonio de vida y con nuestros labios. Compartir el evangelio es un privilegio. Dice el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Mira lo que dice la Biblia. Dice así, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todos los que creen. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación a todos los que creen. Entonces, el evangelio, voy a hablar en este momento de lo que jamás me dijeron y que ahora yo lo debo de compartir. Jamás me hablaron qué era el evangelio. Yo tengo 32 años de cristiano, pero antes de los 32 años de cristiano, yo estudié por 5 años en la Escuela América en Quevedo, Ecuador, de los hermanos maristas que viajaban de España a Ecuador. Yo estudié 5 años con los hermanos maristas, pero nunca me enseñaron qué era el evangelio. Jamás me enseñaron lo que significaba el evangelio de Cristo, aún estudiando 5 años en una escuela religiosa. Pero hoy te lo voy a enseñar, hoy te lo voy a explicar. El evangelio lo encontramos en la misma Biblia. En 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 1 y el versículo 4 dice así la Biblia. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en la cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis el evangelio que os he predicado, sois salvos. Si no, vas a creer en vano. Aquí está la respuesta. ¿Qué es el evangelio? Aquí está. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura.
Eso es el Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio, según la palabra de Dios en 1 Corintios, son las buenas noticias, escríbalo por favor, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es el Evangelio de Cristo. Escríbalo por favor, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso lo dice en 1 Corintios 15:3. Murió porque fue hecho pecado por nosotros. Ese es el Evangelio, dando su vida voluntariamente para asegurarnos la salvación. Eso es el Evangelio de Jesucristo, que Cristo murió por nuestras maldades, por nuestras rebeliones. Éramos hijos de desobediencia, como leyó mi esposa al inicio de este servicio. ¿Se acuerdan? Leyó el pasaje. Éramos hijos de ira. ¿Por qué? Porque el hombre se separó de Dios. Adán y Eva hicieron un cortocircuito con Dios. Al inicio, Dios hablaba de tú a tú con Adán y Eva. No había pecado. Pero cuando Adán y Eva pecaron, entonces esa comunión que tenían se interrumpió. Y vino Jesucristo 4000 años después. ¿Para qué? Para volvernos a reconciliar con Dios. Entonces, el Evangelio significa que Cristo murió por nuestros pecados porque nosotros no podíamos pagar por nuestros propios pecados. No nos alcanza a nosotros por más sacrificios que hagamos. Todos los sacrificios, todo caminar de rodillas, hacer tantos y tantas cosas o flagelarnos no es suficiente para ser salvos. El Evangelio es que Cristo murió, Él se sacrificó para que nosotros no tengamos que sacrificarnos, sino vivir y gozar de su Evangelio. En segundo lugar, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo fue, escriba la palabra, sepultado, puesto en la tumba. Dice 1 Corintios capítulo 15, verso 4, y que fue sepultado. Allí está. Los hombres le dieron una muerte criminal. Y un hombre llamado José de Arimatea fue ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y lo sepultó, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro allí y cerraron el sepulcro. ¿Sabes una cosa? Jesucristo murió y murió totalmente. Hay muchas teorías, hay 4 teorías en el mundo que hablan que Jesucristo simplemente se desmayó. Otros dicen que Jesucristo nada más le dieron una droga alucinógena y quedó nada más desmayado. Una tercera teoría dicen que el cuerpo de Jesús realmente fue robado, que no murió realmente y que después apareció. Otra cuarta teoría dicen que Jesucristo simplemente se hizo. ¿Por qué? Porque era un fantasma. En ese tiempo los judíos creían mucho en los fantasmas. En fin, la muerte de Cristo fue una muerte real porque fue sepultado. En tercer lugar, estamos viendo qué es el Evangelio. Si vemos en tercer lugar, el Evangelio es que Cristo resucitó para nuestra salvación. Allí está la clave. La Biblia dice, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección de Jesucristo es el broche de oro que sella la redención, la salvación. Dice la Biblia, si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe, en vano estaríamos en la iglesia, en vano yo estaría estudiando la Biblia y ustedes también. En vano pasaríamos tiempo y tiempos en hacer todo esto que hacemos. En vano serían nuestras finanzas para apoyar a la obra de Dios. En vano sería que nos reuniésemos aquí, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice a nosotros que Jesús murió, fue sepultado y fue resucitado por el Padre Dios. Al tercer día resucitó. La resurrección de Cristo le dio un puntapié al diablo, porque el diablo pensó que había matado a Cristo. Pensó que ya no iba a haber salvación para la humanidad. Porque el diablo está deseoso y ansioso, está sediento de almas. Y agarra a quien lo encuentra descuidado. Y se lo lleva al mundo de las drogas, y se lo lleva al mundo de las pornografías, las inmoralidades sexuales, y se lo lleva al mundo del alcoholismo, de la brujería,
de la maldad, de tantos males que existen en el mundo. Él está como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso te preguntas, yo nunca creía que ese jovencito iba a violar a una muchacha o a una niña de 4 o 5 años. Y otros dicen, yo jamás en mi vida iba a pensar que esa mujer que está allí iba a caer en una prostitución. Otros dicen, yo jamás en mi vida me imaginaba que ese señor, un padre de familia muy serio, muy recto, iba a matar en cadena o en una serie de asesinatos a tal persona. Y nos preguntamos, yo jamás pensé que ese joven iba a caer en las garras de la drogadicción y del alcoholismo. O jamás pensé, dicen los padres, que mi hija de 9 años esté mirando videos pornográficos por 8 meses. Nunca me lo imaginé. Y sabes una cosa, todo mundo se sorprende y tienen razón en sorprenderse. ¿Sabes por qué? Tenemos un diablo que anda buscando al mundo, al que se encuentre menos caído, al que se encuentre sin Dios, sin esperanza, no agarrado bien de Jesús, no oras, no lees la Biblia, no asistes a la iglesia, te da lo mismo venir o no venir, te agarra Satanás. El diablo quiso matar a Jesús, pero cuando resucitó Jesús, la sorpresa que se llevó el enemigo. Se dio un susto Satanás cuando Jesucristo resucitó. Se asustó enormemente y le ardió. Y Cristo Jesús lo venció en la cruz del Calvario, pero en la resurrección lo condenó para siempre. Mira, hay un solo ser en este universo que ya está condenado, ya no necesita pasar el juicio porque ya fue juzgado incluso. Un solo ser en esta vida se llama Satanás. Ya él tiene ganado el infierno, increíblemente. La resurrección de Cristo nos enseña a nosotros que nosotros podemos también resucitar para vida eterna. Eso es el Evangelio. Son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio debe ser proclamado, si ponemos en la pantalla, creído, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó para darnos vida eterna. Eso es el Evangelio, nada más, nada menos. Cuando alguien le pregunta a oye, ¿a qué iglesia vas? Voy a la iglesia Punto de Gracia. Y allí son evangélicos, ¿verdad? Sí. ¿Qué es eso de evangélico? ¿Qué es el Evangelio? Usted le va a hablar allí. El Evangelio es que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día para darte a ti también la vida eterna. Ese es el Evangelio. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo. Él dijo así, voy a leer la Biblia, Gálatas 1:8. Si usted escríbelo, Gálatas 1:8, escríbalo, dice así. Mas, si aún nosotros, cualquiera de nosotros, o un ángel bajara del cielo y les hablare otro evangelio diferente del que es este que está aquí, dice, sea maldito. Lo dice la Biblia. Lo voy a leer otra vez. Dice, mas si uno de ustedes o un ángel bajado del cielo les predica otro evangelio que no sea este, dice, el tal sea anatema. Anatema en el griego quiere decir maldito. Es maldecido por Dios. Si alguien predica otro evangelio que no sea este evangelio que estás escuchando en este momento, o que predicamos aquí en Iglesia Punto de Gracia. Tenga mucho cuidado porque puede haber varios falsos maestros, varias falsas enseñanzas. Y aquí dice Dios, tengan cuidado. Si alguien por allí les calienta la oreja o los quiere sacar de aquí o los quiere llevar a otro lado, tengan mucho cuidado. Ten cuidado, como le decimos a los niños. O incluso si un ángel del cielo baja, o un espíritu inmundo les predica a ustedes, o algo, ven una sombra que les dice, sal de allí, acá hay otro evangelio, ¿qué dice la Biblia? El tal sea anatema, sea maldecido por Dios. Dios maldice a los que predican un falso evangelio. Hay muchos grupitos por allí, hay varios grupos.
Hay muchos lugares que se abren de la noche a la mañana. Tengan mucho cuidado, dice Dios, según Gálatas 1:8. Ahora, pregunta, ¿en quién está usted confiando o creyendo para ser salvo? ¿En quién estamos confiando? ¿En quién realmente hemos confiado y hemos creído? Sabes, es increíble encontrar la gran cantidad de personas que creen sinceramente que pueden ser salvos o que pueden ganarse el perdón de Dios por medio de las buenas obras. Sí, muchos creen que van a ser salvos porque son demasiado buenos. Y la Biblia dice que eso es un evangelio falso. El tal sea un anatema. Otros creen que pueden ganarse el perdón de Dios y la salvación siguiendo los 5 pilares del Islam o de los musulmanes. Falso, eso no hay salvación. Otros creen que pueden ganarse el perdón de Dios o ser salvos o ir al cielo siguiendo los 7 sacramentos. Falso, sea anatema. Otros piensan que siguiendo los 8 pasos del budismo, donde está el yoga, donde está la nueva era, donde hay un sinnúmero de cosas. Los budistas, ellos piensan que van a ser salvos, pero Dios dice en Gálatas 1:8 que eso no es el evangelio. Otros piensan que van a alcanzar el perdón de Dios e ir al cielo por las doctrinas del karma en el hinduismo, otras religiones. Otros piensan que por las reglas moralistas de los testigos de Jehová, piensan que van a ser salvos. Eso es un falso evangelio, es más, no es ni siquiera evangelio, no es cristianismo. Otros piensan que van a ser salvos siguiendo las reglas o las obras del mormonismo o el mormón. Eso es falso. Por eso dice Dios, si alguien viene a ustedes a golpearle las puertas y a presentarle, o un ángel baja del cielo y no les predica lo que realmente es el evangelio, el tal sea maldecido por Dios. Otros piensan que van a alcanzar el cielo o el perdón de Dios siguiendo las meditaciones trascendentales, la brujería, la quiromancia, la lectura de las cartas de tarot, la lectura de las palmas de las manos, la bola de cristal, los sacrificios y tantas cosas que el hombre cree que así va a llegar a ser salvo. La realidad es que eso no tiene sentido. No podrás salvarte del juicio venidero siguiendo todas estas cosas que hemos mencionado más que el evangelio de Jesucristo. Murió, fue sepultado y fue resucitado. Ese es el mensaje de salvación y vida eterna. No hay otro mensaje fuera de eso. ¿Podrá el ser humano convertirse en su propio salvador? ¿Podrá el ser humano convertirse en su propio salvador a través de las religiones? ¿A través de las ciencias? ¿A través de varias cosas? De ninguna manera. Definitivamente que no. ¿Sabes por qué? Porque cuando se trata de salvación, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Vamos a repetir, no podemos salvarnos a nosotros mismos. 1, 2 y 3. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No somos dioses, jamás. El gobierno no nos puede salvar tampoco, de ninguna manera. No confíes en el gobierno. El gobierno no te va a salvar. Nuestra popularidad, nuestro nivel educativo, nuestro nivel de éxito tampoco nos podrá salvar. Las tiendas, los supermercados, los bancos no están interesados en nuestra salvación. Frank Mayer no está interesado en que tú vayas al cielo. La Toyota, Honda, no están interesados en enseñarles a ustedes el camino al cielo. Ninguna organización, nadie te va a predicar lo que estás escuchando ahora porque no están interesados en tu salvación. Increíblemente así es. No hay forma que podamos entrar al cielo y pagar por nuestra salvación más que el costo está más allá de nuestros sacrificios. Y sabes una cosa, el único que puede pagar por tu vida, por tu salvación, por tus pecados, se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? El único. No hay nadie más en esta vida. Él hizo el pago final en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Cualquier otro líder religioso no te puede salvar. No importa, llámese como se llame. El Dalai Lama, el hombrecito que anda por allí, el chinito,
sin cabello y que anda con una capa y vestido de amarillo y de rojo, el Dalai Lama, no te podrá salvar. Mahatma Gandhi tampoco te podrá salvar. Friedrich Nietzsche tampoco te puede salvar, un filósofo. Confucio, el barrigoncito que lo encuentran en los restaurantes asiáticos, el barrigoncito jamás podrá salvarte. Benito Juárez, jamás tampoco. Marx tampoco, el hombre, el socialista, el marxista tampoco. Albert Einstein, el hombre más sabio, tampoco podrá salvarte. Voltaire, Stephen Hawking no podrá salvarte. Ese hombre físico matemático que está en sillas de ruedas y que es el más sabio matemático físico de todo el mundo entero, tampoco tiene el poder para salvarnos y decirnos cuál es el camino al cielo. Ya lo tenemos en la Biblia. Budas tampoco. El Papa jamás podrá salvarte. Los amigos que me escuchan en el mundo entero, allí no hay salvación. Allí no hay vida eterna. La Madre Teresa de Calcuta, que muchos la proclaman, la señora moralista, la señora buena que ayudó, es verdad que ayudó, pero ella jamás podrá salvarte. La guadalupana, más confundida que cualquier otra cosa, tampoco podrá salvarte. No hay nadie en este mundo que te pueda salvar, más que solamente Jesucristo. En la sangre de Jesús es que encuentras el perdón de pecados y el lavamiento de tu vida. Estas personas que nombré jamás podrán darte la salvación que necesitas. ¿Sabes por qué? Porque no provienen de Dios. Esto es perversión, es adulteración que quieren desviarte del camino de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el único camino al cielo, dijo Jesús. Si alguien más pudiese salvarte, Jesucristo lo hubiese dicho. Jesús hubiese dicho, yo soy uno de los caminos y nadie va al cielo si no es por este camino. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, yo soy el único camino, no hay otro camino más. Él no dijo, hay un mejor camino o los caminos, como queriendo decir que cualquier avión que tú tomes te lleva a tu país. No es así. Tienes que tomar el avión correcto. El Evangelio de Cristo se trata de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Toda información que tengas acerca de Jesús que no provengan de las Sagradas Escrituras es una adulteración, es una perversión filosófica que no está en la palabra de Dios. Toda enseñanza acerca de Jesús debe de estar basada en la Biblia. Si no está en la Biblia, es una perversión completamente. Es de carácter filosófico, hipotético, especulativo, teórico, que no sirve. Debe de venir el mensaje en la palabra de Dios. Cuando Jesús murió, Él lo hizo con los brazos abiertos. Y ¿sabes una cosa? Cuando Jesús murió, no murió con los brazos hacia abajo o estirado, o clamando de dolor y de llanto y de tristeza. Él lo hizo así, con los brazos extendidos. ¿Y sabes qué es lo que estaba diciendo Jesús cuando murió con los brazos extendidos? Lo que Jesús estaba diciendo cuando murió así, estaba diciendo, esto es lo que te amo, esto es lo que te quiero. Y si te acercas a la cruz y le preguntas, Jesús, ¿cuánto me amas? Jesús estira sus brazos y te dice, esto es lo que te amo, bastante, mucho, todo. Tú eres amado por Dios. ¿Crees que eres amado por Dios? Eres amado por Dios. No importa cómo te haya ido en la vida y cómo te hayan estado tratando a ti en la vida. Lo cierto es que eres amado por Dios. ¿Puedes decir conmigo, yo soy amado por Dios? Sí lo eres. Tienes que creerlo. Para el que cree, todo es posible. ¿Te están haciendo la vida imposible? Repite siempre esas palabras. Yo, Johnny, soy amado por Dios. ¿Estás pasando momentos duros, críticos, difíciles? ¿Sientes que ya no puedes más con las cargas? Repite siempre esas palabras. Di tu nombre, diga su nombre, Johnny, soy amado por Dios.
y camina en esa fe. Ese es el Evangelio. Murió, fue sepultado y resucitó por amor a nosotros. Nosotros merecíamos esa cruz. Sin embargo, Él lo hizo por nosotros, porque así nos amas. ¿Puedes estirar tus brazos en este momento? Estíralo, por favor. Di, yo soy amado por Dios. Y abrázate a ti mismo. Di, soy amado por Dios. De veras, somos amados por Dios. Allí donde está, cierre sus ojitos. Oremos. Señor, gracias. Gracias. Porque hoy, de una manera sencilla y práctica, aprendimos qué es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo vino a la tierra y murió por mis pecados. Y que resucitó al tercer día. Y que fue sepultado. Dios, gracias por enseñarnos qué es el Evangelio de Cristo. Gracias por morir en la cruz por nuestros pecados.